Bueno, hoy vamos a empezar con la clase de los sistemas diagnósticos, como son el DSM de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. En esta clase, los objetivos son conocer los antecedentes históricos sobre la clasificación de los trastornos mentales, conocer más a profundidad las clasificaciones actuales, que son la del DSM-5 y CIE-11, entender la diferencia entre trastorno primario y trastorno inducido por sustancias, que lo repetiremos en varias clases, no solo en esta, y aplicar estas clasificaciones para el diagnóstico de los pacientes con trastornos por uso de sustancias. Empecemos con, creo que esta no es de ahí, esta sí es de acá, ¿no? Como lo veremos en la clase de neurobiología, realmente el concepto adicción, y ahorita vamos a hablar nada más de esta palabra, es una situación compleja, neurobiológica, biopsicosocial, donde se mezclan una serie de síntomas, de elementos externalizados, de elementos internalizados, pero hay ciertos elementos en común en cuanto a lo que llamamos una adicción. Estos elementos en común que tenemos aquí en esta lámina los han expresado algunos de los más importantes neurobiólogos que estudian el tema o el fenómeno de los trastornos por uso de sustancias. Por aquí en orden cronológico tenemos a Michael Russell, psiquiatra, quien descubrió que era la nicotina la que generaba la dependencia física de los cigarrillos. Antes de él no quedaba claro cuál era el componente, si era el humo en total, si era solo una especie de dependencia conductual. Él relaciona a través de estudios que es la nicotina y establece un elemento crucial para entender el fenómeno de la adicción, y es el afecto negativo cuando está ausente la sustancia. En este caso, Michael Russell se adelantó mucho a su tiempo porque ya hablaba no solo de sustancias, ¿no? Sino también de la ausencia de un objeto, de un rol, de una actividad o de cualquier otra fuente de estímulos. Estos estímulos, ahora sabemos, bueno, que se tratan de estímulos que liberan dopamina, y que entonces el grado de dependencia a una sustancia tiene que ver con el afecto o el estado negativo cuando no hay esa sustancia. Esto mismo lo vuelve a repetir George Koob, que hablaremos de él en la clase de neurobiología, y él establece que hay una alteración de los mecanismos de recompensa y antirrecompensa en el cerebro, lo cual va a generar un estado emocional negativo. Él le llama el lado oscuro de la adicción, y que ese estado emocional negativo va a contribuir a la conducta compulsiva de uso, a pesar de que la persona pueda estar plenamente consciente de los daños que le produce, aunque esté conscientemente dispuesta a hacer un cambio. Pues este estado emocional negativo surge, se percibe y lleva este consumo compulsivo. Y más recientemente, Peter Calibas, otro investigador de neurociencias, habla de que estos cambios en la función cerebral van a producir algo que es bien interesante, que es la interpretación que hacen las personas a los estímulos motivacionalmente relevantes. Estos estímulos motivacionalmente relevantes, pues los podemos distinguir de los que son neutros, de los que no tienen ningún efecto para nosotros, pero de repente, si entrara aquí, pues estoy con una ventana abierta, si entrara, no sé, hay ardillas en el árbol de enfrente, si brincara una ardilla, el estímulo motivacionalmente relevante me llevaría hacia tratar de hacer algo al respecto, gritar, asustarla, sacarla, etcétera, ¿no? Entonces, en una adicción, estos estímulos motivacionalmente relevantes se van reduciendo
hasta que los únicos que son motivacionalmente relevantes son el uso de las sustancias. Ya veremos por qué en la clase de neurobiología. Pero estos datos, estas cosas que les platico, pues son datos neurobiológicos, componentes de lo que llamamos adicción. Hay una definición de adicción que conjuga estos elementos neurobiológicos. Es una definición de Nora Volkow y de George Cook, y dice que la adicción es un trastorno recidivante crónico caracterizado por tres elementos: compulsión para buscar y usar la sustancia, que tiene que ver con esta cosa que decíamos de buscarla para evitar tener un estado emocional negativo; la pérdida de control que se da en un momento dado: quiero consumir una línea, termino consumiendo tres o cuatro; y el tercer componente, la aparición de estados emocionales negativos que reflejan un componente motivacional y emocional, no nada más el síndrome de abstinencia agudo, que es algo muy limitado en el tiempo, sino más bien un síndrome de abstinencia prolongado, que ya hablaremos después de esto, ¿no? Obvio que cuando hicieron el DSM-3 no se conocían todos estos elementos de los que estamos hablando hoy, y por eso por ejemplo, del DSM-4 al DSM-5 se incorpora un elemento que no aparecía en el DSM-4, que es la apetencia. La apetencia se ha demostrado a través de estudios neurobiológicos, de cohortes, de clínicos, etcétera, pues que es un factor sumamente importante en toda la trayectoria del consumo de una persona, particularmente de algunas sustancias, digamos, las que tienen más liberación de dopamina, pues en retribución van a producir eventualmente más apetencia, ¿no? Eh, entonces, algunos de estos elementos neurobiológicos se han incorporado de una manera mucho más clara en el DSM-5 y en la C11 que en sus antecesores. Un cambio sumamente importante que hubo del DSM-4 al DSM-5 es que en la versión anterior había dos diagnósticos en el capítulo de trastorno por uso de sustancias, y eran abuso de sustancias y dependencia a sustancias. En el DSM-5, y es donde yo creo que le perdí un poco la parte clínica, coloca en toda una misma categoría estos dos componentes y les llama ahora trastornos por uso de sustancias. Ya le quita las diferencias entre abuso y dependencia, aunque permite hablar de leve, moderado y grave. Sin embargo, como veremos en cuanto a la clasificación CIE-11, pues si una persona solamente tiene consumos perjudiciales de una manera esporádica, si yo le pongo trastorno por uso de sustancias, pues por lo menos a primera vista está en la misma categoría que el que tiene esta dependencia crónica, cotidiana del uso de alguna sustancia. Y si yo le pongo trastorno por dependencia leve, no me ayuda a especificar que pues lo leve era que quizá la frecuencia era cada 3 meses, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene el DSM-5, que convirtió todo en una categoría global. Ahora, esto lo hace con un objetivo, dice textualmente, para facilitar el diagnóstico del clínico, ¿no? Pues sí, claro, o sea, si me ponen una portería del doble de ancho, pues voy a poder meter más goles, ¿no? Voy a poder tener más certeza y voy a poder tener un diagnóstico más claro. Y también con ciertos fines de investigación, en donde ahí sí muchos de los estudios que ustedes van a ver, dice, en estudios con pacientes con TUS, trastornos por uso de sustancias, en donde ya per se engloban aquellos que tienen abuso o dependencias, y se hizo bajo el esquema del DSM-4, y aún así, aunque puede ser práctico para hacer buenas, grandes masas de bases de datos y no tener que hacer compartimientos de bases de datos,
aún así, a mi modo de ver, le pierde mucha especificidad al diagnóstico. Ya veremos que en este modelo diagnóstico los trastornos por uso de sustancias son lo que antes llamábamos abuso y dependencia, y tenemos los trastornos inducidos por sustancias, que son aquellos trastornos mentales que también le podemos llamar secundarios a uso de sustancias, y los cuadros de intoxicación y síndrome de abstinencia, que también ya lo veremos, no necesariamente tienes que tener un trastorno por dependencia o por uso de sustancias para tenerlos. En el DSM-5 me voy a ir rapidito, vemos todas estas categorías en cuanto al uso de sustancias, y un cambio que hace del DSM-4 al DSM-5 es que el DSM-4 permitía el diagnóstico de trastorno por uso de múltiples sustancias. A partir del DSM-5 hay que hacer un diagnóstico individual. Trastorno por uso de alcohol, más trastorno por uso de cannabis, más trastorno por uso de opiáceos, ¿no? Ese es otro cambio relevante, y ese sí me parece muy adecuado, porque cuando hablábamos global de trastorno por uso de múltiples sustancias, cuando yo leí el expediente decía cuáles eran esas sustancias, ¿no? También para eso nos sirve en un hospital que haya una buena huella diagnóstica del paciente, y que no todo quede con trastorno pendiente, probable diagnóstico de esquizofrenia, etc., etc. Otro cambio importante en el DSM-5 fue que se incluyó el juego patológico en los trastornos. Ya no se llaman entonces únicamente por uso de sustancias, sino también y conductas adictivas, o trastorno por conductas adictivas, donde el único diagnóstico que hay es juego patológico, y no se refiere a juego en línea. Se refiere, y también ahí ya se quedó corto, al juego tradicional, pero lo podemos, en Estados Unidos lo hacen todo el tiempo, utilizarlo para el juego en línea, aunque la clasificación oficialmente lo reconoce el juego en línea en un anexo del manual, pero no lo reconoce como un diagnóstico per se. Entonces, algunos de los cambios relevantes es, por ejemplo, antes se requerían para el diagnóstico de dependencia, si no me equivoco, 7 de 11 criterios. Pues ahora hay menos criterios y solamente se requieren 2 para que ya se pueda decir que alguien tiene un trastorno por uso de sustancias, obviamente con los otros especificadores, ¿no? De durante un tiempo de 12 meses. Escúchenme lo que les estoy diciendo, es otra característica que la CIE 11 mejoró en relación al DSM-5. Acá se queda 2 de estos criterios que sean persistentes a lo largo de 12 meses. Este, bueno, se incluye el criterio de apetencia, que les había dicho que no se incluía en la edición anterior. Se elimina el diagnóstico a polisustancias, se eliminó el criterio de problemas legales secundarios, que antes era uno de los criterios diagnósticos para dependencia, porque justo en estos estudios, en estos análisis de datos, pues se vio que no aportaba el decir si una persona tenía o no tenía problemas legales. Y en el DSM-5 se agregaron estos especificadores en entorno controlado y en terapia de mantenimiento, refiriéndose tanto al uso de metadona para los pacientes de opioides, pero también, y es un diagnóstico muy interesante, por ejemplo, se puede aplicar a un paciente con uso de benzodiazepinas, al que yo le estoy dando estas benzodiazepinas en un plan de mantenimiento. No nada más se aplica a la metadona, se puede usar en algunos casos para las benzodiazepinas, y eso lo veremos en la clase de benzodiazepinas. En cuanto a la CIE-10, quizá
todos tengan más experiencia, porque como han dicho, es la que se sigue usando en sus hospitales, en los sistemas de captura de información, perdón, en muchos lados, ¿no? En los reportes estadísticos globales siempre van a aparecer de acuerdo a la CIE 10. La CIE 10, a mí me tocó también la colita de la CIE 9, imagínense, pero la CIE 10 pues también en su momento cambió, fue un avance muy notable en relación a la edición anterior y incluía o incluye, porque todavía se usa, estas condiciones clínicas: intoxicación aguda, uso perjudicial, que más o menos equivalía al abuso de el DSM-4, pero sí era diferente porque en el DSM-4 el abuso tenía más que ver con problemas conductuales, que mi esposa estaba enojada, que tenía problemas legales, que seguía usando a pesar de que había una indicación médica. Eso era el abuso. En cambio, el uso perjudicial, de acuerdo a la CIE 10, era cuando ya había un daño físico, un accidente, una herida, una sobredosis o un uso que pudiera llevar, no sé, a una gastritis o algo así. A eso le llamaba uso perjudicial. Y las otras categorías diagnósticas eran el síndrome de dependencia, el síndrome de abstinencia, y tenía estas como diagnósticos de trastornos psiquiátricos inducidos. Como pueden ver, muy limitada: trastorno psicótico, síndrome amnésico, trastorno psicótico de inicio tardío y residual, y otros trastornos mentales donde podían ponerse cualquier otro, ¿no? La CIE 11 vino a marcar, insisto, un cambio importantísimo. Ahora el capítulo de la CIE 11 también cambió de nombre, ahora se llama el capítulo de trastornos debidos al uso de sustancias o comportamientos adictivos. Es decir, en la CIE 10, el juego patológico, por ejemplo, también estaba en la categoría de trastornos por problemas de control de impulsos. En la CIE 11 pasa a esta nueva categoría porque ahora nada más incluye el uso de sustancias y estos comportamientos o conductas. Y, y pues bueno, aquí sí lo veremos más adelantito, sí incluyen la versión en línea. Puede ser porque pues es más moderna, tiene menos años de que se lanzó ya para su uso al público. Es importante recordar que la CIE 11 tiene un énfasis en la salud pública y que muchos de sus diagnósticos están entrelazados, están engranados, digamos, con algunos programas de consejo breve, de control de la dependencia, de manejos de cuadro de la intoxicación, que tiene también la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, se engranan con muchos de los programas, ¿no? Y lo mencionaron algunas de las personas que comentaron al principio. Ahora bien, en la CIE 11 se incrementan notablemente el número de sustancias. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido un incremento de las sustancias que hay en el mercado. Podemos verlas a grosso modo, están en estas columnas. No las marca así la CIE 11, yo las puse así por comodidad mía. Tenemos los depresores, el alcohol, los sedantes, hipnóticos ansiolíticos, opioides e inhalantes volátiles, que esas no cambiaron, siguen siendo las de siempre. En cuanto a los estimulantes, tenemos a la nicotina, a la cocaína en una categoría especial porque tiene un impacto epidemiológico mayor por sí misma, ciertas características de consumo, etcétera, la hacen diferenciable de otros psicoestimulantes, que la siguiente categoría que tenemos es la de estimulantes de tipo anfetamínico, incluyendo metanfetamina y metcatinona,
que es un derivado natural del CAT. Ya lo veremos en la clase de psicoestimulantes. Abrió una nueva categoría que es las catinonas sintéticas, para diferenciarlo de esta que es una catinona de origen natural, y esto se debe a que en Europa principalmente ha habido un incremento notable de el uso de catinonas como psicoestimulantes, y también vemos que sí hay una categoría para cafeína. En este lado tenemos otras drogas más difíciles de clasificar. La cannabis merece una categoría aparte, de eso hablaremos en otra ocasión, pero definitivamente no es un depresor del sistema nervioso central. Y vemos cómo hay cannabis, que se refiere a la planta, a todos los derivados de la planta, aunque sean aceites o ceras o concentrados, pero ya pone una categoría específica para cannabinoides sintéticos. Hay una categoría específica para el MDMA y sustancias relacionadas, que aunque son psicoestimulantes por un lado, tienen muchos otros efectos entantógenos, alucinógenos leves, que los hacen que los coloquemos, igual que aquí en la C11, en otro lado. Tenemos la categoría de alucinógenos, donde entran todos los de origen natural y los de origen sintético, y finalmente las drogas disociativas, incluida ketamina y todo el grupo de fenciclidinas. Entonces, como pueden ver, pues ahora tenemos muchas opciones, y que en ese caso, bueno, también nos permite una fineza mucho más, ¿cómo les diré? Una resolución cuando queremos ver los problemas de los pacientes, ¿no? Aquí vemos un resumen de los cambios principales, y también establece que para hacer un diagnóstico, primero tenemos que identificar la sustancia. Y podría parecer obvio, pero si no tenemos la sustancia o no nos queda claro que hay una sustancia, pues no puedo decir hay una intoxicación por opioides, nada más porque veo inconsciente a la persona, ¿no? Primero tengo que identificar la sustancia y luego ya hacer el diagnóstico. Parece obvio, pero a veces puede ser que hagamos diagnósticos muy precipitadamente, ¿no? Eh, los diagnósticos primarios en cuanto a uso de sustancias son los que ven en la columna de la izquierda. Los diagnósticos primarios quiere decir que, al igual que, por ejemplo, la esquizofrenia es un diagnóstico primario, el trastorno por déficit de atención es un diagnóstico primario, de la misma manera, estos son diagnósticos que no sé cómo decirlo, se explican por sí mismos. No requerimos una causa médica, no requerimos otra causa que lo genere. Entonces, chequen cuáles son los diagnósticos primarios, de acuerdo a la C11. Son dependencia de sustancias, patrón perjudicial de uso de sustancias, ya veremos qué es esto, episodio de uso nocivo de sustancias, uso riesgoso o peligroso de sustancias, y vemos que en la CIEO 10 solamente había dos diagnósticos primarios: dependencia de sustancias y uso nocivo de sustancias. Es decir, ahora tenemos dos categorías más que, insisto, nos dan más fineza en los diagnósticos. Y los diagnósticos adicionales quiere decir que los podemos o no, bueno, ahorita vamos con eso, los podemos sumar a un diagnóstico primario. Por ejemplo, la intoxicación le puede pasar a alguien que tiene una dependencia de sustancias, o una intoxicación puede corresponder a ese episodio de uso nocivo de sustancias. Pero aquí es importante destacar que para tener un cuadro de intoxicación de uso por sustancias, no necesito necesariamente ser dependiente, ¿eh? Yo puedo tenerlo también como un diagnóstico primario, por ejemplo, en una intoxicación accidental, o experimental, y entonces ese es un diagnóstico adicional, pero que sí normalmente va relacionado con alguno de los anteriores, por lo menos con el episodio de uso nocivo.
La abstinencia de sustancias, este sí que es un diagnóstico normalmente adicional, porque para llegar a él requiero tener un patrón de uso constante por un tiempo necesario para que cuando suspenda la sustancia me dé esta abstinencia, un cuadro clínico por lo menos que pueda llamar abstinencia. Y está todo el conjunto de trastornos mentales inducidos por sustancias que incluyen, ya veremos, afectivos, psicóticos, etcétera. Como decía, estos diagnósticos sí se pueden hacer adicionalmente sumándolos al diagnóstico primario, ¿no? Entonces, en el caso de la CIE-11, los diagnósticos primarios se refiere a estos y vamos a hablar mucho en una clase de los trastornos comórbidos, que es una forma también de ver, por ejemplo, ciertos tipos de trastornos comórbidos son inducidos por sustancias, no todos, y ya lo veremos en sus respectivas clases. Bueno, para seguir avanzando, la CIE-11 también nos da como esta idea de que los riesgos van incrementándose dependiendo de en qué zona diagnóstica o de consumo te encuentres. En la pirámide podemos ver lo que en el manual de la C11 ustedes podrán encontrar, donde nos habla que pues el uso obviamente que conlleva cero riesgo es la parte más baja de la escala, ¿no? Cuando alguien no usa, no tiene riesgo, por lo menos directo, personal. Puede haber lesiones derivadas de otra persona, pero en todo caso ahí hay cero riesgo por el mismo consumo. Siguiente escalón en esta pirámide le llama uso de bajo riesgo. Ahí todavía no hay ninguna categoría diagnóstica, pero quiere decir que no hay ningún uso de sustancia psicoactiva que se pueda clasificar de cero riesgo. Eso apréndanselo, es como uno de los mantras también de la reducción de riesgos y daños, porque aunque sea la primera dosis, si yo no conozco qué contiene, pudiera tener una sobredosis de fentanilo, por ejemplo, ¿no? O este primer consumo me puede llevar a desarrollar una dependencia con el tiempo, ¿no? Entonces, pero aún así, todavía no habla como de que me esté generando, que sea evidente, esto pudiera aplicarse a aquella persona que pues de repente le da un toque de marihuana en alguna fiesta o que se fuma un cigarro de nicotina también en alguna situación social, alguna persona que se bebe 2 o 3 o 4 tragos de alcohol a la semana, que todavía podría mantenerse ahí, ¿no? Es decir, eso no es un diagnóstico clínico, eso es una etapa, mucha gente puede permanecer ahí inclusive. Siguiente nivel, aquí en inglés dice hazardous substance use, yo lo traduje como uso peligroso, pero también en nuestro español latinoamericano podríamos llamarle uso riesgoso, y ahí ya tiene más que ver con el modelo de reducción de riesgos y daños que les hablaré a lo largo de todas las clases. Esto ya alcanza una categoría no zoológica, si bien no diagnóstica, sí nosológica en la CIE-11, y es cuando ya hay un consumo que, digamos, por los estudios, como decían, por los conocimientos derivados de la evidencia, sabemos que puede llevar a un riesgo en algún momento a la persona. A mí me gusta usar el ejemplo del alcohol. El alcohol, si alguien usa, digamos, vamos a decir, unas 10 copas a la semana, eh, 11 le voy a poner para coincidir con ciertos conceptos de la OMS, 11 copas a la semana a lo largo de toda la semana. Puede ser que no tenga problemas con su pareja, que no falte al trabajo,
que de momento todos sus laboratorios y todo salga muy bien, etc., etc., ¿no? Entonces, parecería que está en el nivel de low risk, y alguien podría decir hasta de nulo riesgo, no tiene nada, ¿no? Pero si nos vamos a algunas evidencias recientes que la misma OMS no se cansa de lanzar, es que ahora parece ser que consumir más de 6 copas por semana ya te lleva a riesgos a largo plazo de mayor frecuencia de ciertos tipos de cáncer, de ciertos problemas cardiovasculares, de ciertos problemas digestivos y de ciertos problemas emocionales, ¿no? Entonces, si una persona está bebiendo esas 11 copas todas las semanas y se presenta conmigo, pues puede ser que yo le diga, no, tú no, tranquilo, no estás tomando 3 o 4, eso sería quizá una límite para esta misma persona si bebiera menos, pero como está bebiendo esas 11, mi consejo tiene que ver con reducir por lo menos a lo que la Organización Mundial de la Salud establece como de menor riesgo o de riesgo bajo, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo las cosas no son tan sencillas cuando ya le empezamos a meter más categorías diagnósticas. Esta categoría diagnóstica, por ejemplo, no la tiene el DSM-5, ¿no? Entonces, no, ¿dónde meto a estas personas? Como se habrán dado cuenta, las líneas divisorias entre una y otra no son nada claras, dependen del juicio del clínico, dependen de cada persona, dependen de cada contexto y eso también acuérdenselo siempre, ¿no? Entonces, ese no es un diagnóstico, es una categoría diagnóstica y vemos cómo en la pirámide sigue el siguiente, este sí diagnóstico, que se llama episodio de uso nocivo. A mí me gusta como agregarle episodio único o aislado de uso nocivo para poderle dar exactamente el sentido de lo que quiere decir esto, ¿no? Quiere decir que he tenido un solo episodio donde sí tuve un daño, donde uso nocivo podemos en nuestro español latinoamericano convertirlo en uso dañino, ¿no? Donde ya hubo un daño y este daño puede ser una herida, puede ser una falta a la escuela, o sea, puede ser psicosocial y algo que también me parece vanguardista totalmente de la C11 es de que el daño también puede ser a terceras personas y no solo físico, sino también en su salud mental, ¿no? Imagínense que yo en un estado de intoxicación etílica atropello a alguien y esta persona, aparte de las lesiones físicas, desarrolla un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Pues ese estrés postraumático y puede ser que no haya tenido ninguna lesión física considerable, pero ese estrés postraumático ya puntea para hacer el diagnóstico y eso es totalmente nuevo, no lo tiene el DSM-5. Pasamos a la siguiente categoría que es un patrón dañino de uso o un patrón de uso perjudicial o nocivo que usan mucho en España, pero quiere decir que ya hay un daño y que ya es un patrón, que ya se presenta con alguna frecuencia o regularidad, ¿no? Y vemos hasta arriba la dependencia a la sustancia. Algo importantísimo, cuando hablamos de una sola sustancia, yo no puedo decir de esta persona que tiene una dependencia de la sustancia más un episodio de uso nocivo. Eso no lo puedo decir. Estas son mutuamente excluyentes. Sí puedo decir que una persona con dependencia de la sustancia tal tuvo un cuadro de intoxicación, ¿no? Entonces, todo esto nos va dando categorías y subcategorías interesantes. Y continuemos, porque a mí me encanta platicar de eso, ¿no? Entonces, como les decía que esto está relacionado con cómo lo llevo a la salud pública,
pues los primeros niveles, el nivel de consumo nulo o el nivel de riesgo bajo, pues ahí aplica la prevención primaria, los mensajes a la salud, la promoción de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando una persona ya tiene un uso riesgoso que ya recuerden, no es lo mismo que perjudicial, o sea, uso riesgoso o perjudicial, entonces aplicamos la prevención secundaria, ¿no? Donde ya podemos hacer un screening, un diagnóstico más específico, una intervención breve o sostenida, o incluso quizá una persona pueda requerir algún tipo de tratamiento eh, a corto plazo. Y las dependencias, y aquí incluyen otros síndromes clínicos como los trastornos comórbidos, las intoxicaciones o los síndromes de abstinencia, pues pueden ya requerir tratamientos psicológicos o farmacológicos o de autoayuda, como ya una especie de prevención terciaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que ya se los platiqué casi todos, me voy a ir rapidito como un breve repaso. Entonces, el uso riesgoso de una sustancia es un patrón de una sustancia que es suficiente en frecuencia o cantidad para aumentar apreciablemente el riesgo de consecuencias nocivas para la salud, hasta el punto de que justifica la atención y el asesoramiento por parte de profesionales de la salud, ¿no? Entonces, este diagnóstico aplica como una especie de atención primaria, donde siempre debemos de hacer como un screening de uso de sustancias y aún los patrones de consumo de muy baja frecuencia, de muy baja intensidad, pues siempre van a requerir un manejo por lo menos de una intervención preventiva, ¿no? El uso de riesgo el riesgo puede estar relacionado con efectos a corto plazo o, o efectos acumulativos, y ya les decía, no solo en la salud física, sino también en el funcionamiento mental o aquí dice físico, pero debería decir social. Eh, También recuerden que es excluyente y todavía no debe de haber un daño que podamos justificar por el uso de estas sustancias, ¿no? Entonces, vamos, esto considérelo, yo lo utilizo, por ejemplo, cuando hablo de alcohol, de tabaco, de consumo de cannabis, cuando dicen, no, doctor, es que yo no tengo ningún problema. Bueno, no tienes ningún problema, pero qué problemas sí están documentados que puede haber y que eventualmente tú puedes tenerlos, ¿no? Ya pasamos en esta gráfica a la categoría de un episodio único, un episodio aislado de uso perjudicial. Ya decíamos que algo vanguardista en este sentido es de que también aplica cuando hay un daño a la salud de los demás y que eso también, no sé si lo tengo en otra lámina, implica la salud mental de otras personas. Este episodio único puede ocurrir como resultado de la intoxicación de una sustancia y también puede ocurrir por el efecto tóxico en algún órgano, en un sistema corporal o por la vía de administración que sea más riesgosa, en particular la vía intravenosa. El patrón de uso, ahí creo que me confundí, perdón. No, no me he confundido. El patrón, la única diferencia es de que pues se da a lo largo del tiempo varias ocasiones. Aún así, este patrón puede ser definido como recurrente cuando es más frecuente o esporádico cuando pues a lo largo de un año, vamos a decir, se da en 2 o 3 ocasiones. No marca la cantidad. Eso te lo deja al clínico, a tu experiencia y quizá, pues también, obvio, a la literatura. Aquí resumo los daños que implica el consumo perjudicial, tanto en su versión única o en su versión patrón. Puede ser daños secundarios al comportamiento del individuo, golpear a alguien, manejar intoxicado. Puede ser un daño, como decíamos,
por un efecto directo sobre el organismo. Aquí ponen de ejemplo una gastritis y también, ya decía, por los inyectables. Y chequen este dato en el recuadro azul. El patrón de uso de sustancias, para que digamos que es un patrón, debe de ocurrir en, a lo largo de 12 meses, pero podemos usar este diagnóstico si durante un mes el uso es continuo. Todavía no le podemos llamar dependencia, pero obvio, al ser recurrente, le llamamos patrón sin que tenga que pasar un mes, como solía pasar en las clasificaciones anteriores o como pasaba con el diagnóstico de abuso del DSM-4, ¿no? La dependencia, que ya sería la puntita de la pirámide, la C11 destaca claramente que es un trastorno de la regulación del uso de sustancias, que surge del uso repetido continuo de una sustancia y que consiste en un fuerte impulso interno para utilizar esta sustancia. Como pueden ver, se parece a las definiciones de Cobb, de Calibas, de los que dan los neurobiólogos y neurobiólogas, y que justo la CIE-11, pues el diagnóstico se ha limitado a tres criterios, porque son los tres criterios que nos reflejan estos tres niveles neurobiológicos donde vamos a ver en su clase, donde sucede todo el fenómeno de la dependencia, de la adicción, el uso descontrolado compulsivo. Y vemos, ya lo habíamos dicho, estos criterios son la disminución del control, el incremento de la prioridad, que también le podemos llamar craving, apetencia, tiene como varias facetas, pero es cuando la persona decide, en lugar de guardar su dinero y ahorrarlo, ir a hablarle al dealer y gastarlo, ¿no? Ahí podemos ver claramente la prioridad. Y las características fisiológicas se dividen en dos: la tolerancia y los síntomas de abstinencia. Y también en el recuadro verde oscuro dice que el diagnóstico pues se hace a lo largo de un periodo de 12 meses, pero lo podemos hacer antes si durante un periodo de 3 meses el uso es continuo, diario o casi diario. Esto también es un cambio con las clasificaciones anteriores. Las características fisiológicas, por otro lado, aunque es un criterio, como solo pide dos, me voy a regresar. Si tengo nada más estos dos primeros, disminución del control o incremento de la prioridad a lo largo de estos periodos de tiempo y luego obviamente asociados al uso de sustancias, o sea, en este caso estamos hablando de sustancias, pues estas características fisiológicas no son obligatorias, ¿eh? Alguien puede decir, es que no ha tenido síndromes de abstinencia, es que no ha desarrollado tolerancia. Si cumple los otros criterios, también puede diagnosticarse de acuerdo a la C11 como dependencia. Y aunque haya daño físico, psíquico evidente, una cirrosis, no sé, una atrofia cerebral, aún eso no es un criterio diagnóstico, ya que esas son consecuencias, no son directamente elementos clave de lo que es el síndrome del día a día, ¿no? Además, la C11, ya ahora sí me voy a ir rapidito con estas, porque ya las he platicado de alguna manera, incluyen estas categorías adicionales: intoxicación, abstinencia y trastornos mentales inducidos por sustancias. También, como dice abajo, hay en otros rincones de la C11 donde normalmente no nos metemos los psiquiatras, pues otras condiciones médicas que incluyen lesiones y posiblemente incluyan intoxicaciones con metano, otras cosas rarísimas, pero están en otros rincones de la CIE-11, ¿no? La intoxicación ya la iremos viendo cuando veamos cada sustancia, pues cada sustancia va a tener un cuadro característico que tiene que estar obviamente relacionado con el consumo de una alta dosis
de una sustancia. La alta dosis también es relativa para cada persona, depende de su tolerancia, de la experiencia de uso, etcétera, etcétera. En la C11 se llamaba intoxicación aguda. Se decidió quitarle lo agudo porque siempre son agudas, entonces ahora es simplemente intoxicación de sustancias. Eh, pues bueno, vemos acá que las alteraciones normalmente son transitorias y clínicamente significativas, ya sea en la conciencia, la cognición, la percepción, el afecto, la coordinación, etcétera. Pero recuerden los otros rincones de la C11, donde está la depresión respiratoria, por ejemplo, por opioides. La abstinencia esa es la intoxicación, ¿no? La abstinencia, lo mismo, suele ocurrir en aquellas personas que ya tienen una dependencia, es decir, un uso prolongado, y sucede cuando cesan o se reduce la cantidad usada, y también cada sustancia va a tener sus cuadros síndromes de abstinencia característicos, unos más graves, unos menos graves, va a depender es obvio, de la cantidad usada, de las mezclas, de las características personales. También hay personas que pueden tener síntomas de dependencia agudas. Por ejemplo, si yo uso durante 3 o 4 o 5 días una opioide, puede ser que tenga algunas síntomas de abstinencia, pero no quiere decir necesariamente que tenga dependencia. O sea, hay cuadros clínicos que podrían generar abstinencia sin llegar a la dependencia, pero digamos en el ámbito donde estamos hablando nosotros, lo más frecuente es que sí la haya, ¿no? En cuanto a los diagnósticos inducidos, tenemos 4 o más bien 6, incluimos los de abajo. Bueno, 4 que aplican a todas las sustancias: delirium, trastorno psicótico, trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad, y incluye para el caso de los psicoestimulantes la posibilidad de un trastorno obsesivo compulsivo inducido por sustancias, y ya hablaremos de estos cuando veamos la clase donde platicaremos de la metanfetamina. Y también resulta que puede haber trastornos del control de impulsos inducidos por sustancias. No quiero clavarme en ellos porque los veremos en otro momento. Eh, Estos cuadros de inducidos, dice aquí, hay que diferenciarlos de las manifestaciones de la intoxicación o de la abstinencia. Es decir, cuando yo veo a alguien psicótico, debo decir, ¿esto se debe a la abstinencia o no? Puede ser a la abstinencia, pero también puede ser ya una condición como más duradera, como vemos ahora con las personas que usan metanfetamina, estos cuadros de intoxicación donde andan 3 o 4 días totalmente psicóticos, pues pueden ser estas manifestaciones del uso muy intenso, ¿no? Un paciente hace rato me platicaba que después de una sesión muy larga de metanfetamina y GHB, se perdió alrededor de 24 horas, no, perdón, 48 horas, 2 días completos donde no supo decir, hasta que un día se levantó sin celular en un mismo hotel donde estuvo circulando todo ese tiempo sin darse cuenta, ¿no? Vamos a ver, bueno, entonces la intoxicación pues es el cuadro muy agudo, y estos cuadros, perdón, me estaba confundiendo, inducidos por sustancias, a veces pueden durar semanas, inclusive meses posteriores a el cuadro agudo, y perdón por ser otra vez repetitivo, ¿no? Eh, Dice, se definen, bueno, el delirium sería un cuadro grave de intoxicación o de abstinencia, donde, como ustedes saben, o que han estudiado por otras cuestiones de la medicina, se caracteriza por un estado confusional, y hay que diferenciarlo por la gravedad del cuadro de los cuadros de intoxicación y abstinencia, ¿no? Cuadros psicóticos, me voy a ir rápido: trastornos amnésicos, demencia inducida por sustancias, esto lo veremos un poco en el caso de alcohol,
donde está el famoso caso de la demencia de Wernicke-Korsakoff, sería un caso de demencia inducida por sustancias. La catatonia, que yo en mi vida he visto un caso de catatonia inducido por sustancias, pero lo incluye la categoría, estas categorías. Tenemos un cuadro interesante, trastornos inducidos por sustancias no psicoactivas, como laxantes, hormonas, estas sustancias que usan a veces los fisicoculturistas, y nos permite también la clasificación tener algunos especificadores. Para intoxicación tenemos leve, moderado y grave. Para abstinencia tenemos con alteraciones perceptuales, con convulsiones y con ambas. Y para el caso de dependencia nos da, en este caso, no leve, moderado, grave, sino uso actual, remisión completa, remisión parcial, sostenida y remisión completa sostenida, dependiendo de si se cumplen los 3, 1, 2 criterios, ¿no? Debemos de entender, y esto también lo señala la C11, las variaciones influidas por la biología, yo diría por el género, culturalmente, lo cual nos debe siempre de permitir entender el contexto de la persona. También aclarar que la CIE no es una entrevista diagnóstica, pero hay entrevistas diagnósticas basadas en la CIE-10 que se están actualizando a la CIE-11. Quiero saltarme esta que estaba. No tenemos que hacer pruebas de laboratorio en ningún sentido para llegar a un diagnóstico, ni siquiera para el de intoxicación, aunque puede ser que me contradiga, pero lo que quiere decir aquí es que en el caso de la dependencia, de todo esto, yo no tengo que tener la constancia de que la persona está utilizando, tener un marcador biológico, etcétera, ¿no? Yo hablaba de la intoxicación a sustancias, sería un caso único donde sí puedo y debo decir intoxicación por metanfetamina, por benzodiazepinas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto voy a concluir y ahora sí veo que aunque me fui rápido un poco en la última parte,